continuación, en el ámbito social y cultural, se presenta la doctora María Soledad Fernández, doctora en antropología por la Universidad de Tarapacá, Chile, actualmente investigadora del Museo Nacional de Etnografía y Folclor en La Paz, Bolivia. También es docente en educación universitaria en el área de las ciencias sociales. Tiene una amplia experiencia en investigación social y trabajos con grupos y comunidades indígenas. Hoy, en el 7º Encuentro Internacional de Académicas Sin Fronteras, nos presenta el tema Pueblos indígenas, estrategias teórico-prácticas en torno a desafíos que plantea la crisis mundial. Pueblos indígenas, estrategias en torno a los desafíos que plantea la crisis mundial. Los pueblos indígenas tienen una larga tradición de lucha y supervivencia a las plagas. Históricamente, hace 5 siglos arribaron al Nuevo Mundo los colonizadores europeos, junto a los cuales serían sus mayores aliados en la conquista: la viruela, el sarampión y la gripe. En el actual territorio norteamericano, en 1765, el mariscal de campo británico Jeffrey Amherst ideó un cruel plan para el exterminio de grandes grupos de indígenas. Repartió cientos de mantas infectadas con el virus de la viruela entre los indígenas, asesinando a más de 150,000 nativos americanos. En Sudamérica, el cronista Guamán Poma de Ayala, en 1615, registró una saga tétrica que narraba un supuesto milagro de la Virgen María, que ocurrió durante el enfrentamiento entre los indios y los españoles en el Cusco, cuando bajaba del cielo para matar a los indios expandiendo la viruela. Hoy, frente a la crisis sanitaria mundial, aún prevalece casi por completo la ausencia total de datos. Se tienen pocos datos desagregados para los casos de personas y comunidades indígenas contagiadas, y solo se cuenta con algunos atisbos de organizaciones regionales, universidades y ONGs. Pero todavía no se sabe mucho sobre el verdadero impacto del COVID en los pueblos indígenas de Latinoamérica. Una de las interpretaciones propone que la dimensión de impacto que se está produciendo dentro de los pueblos tiene que ver, está enmarcada en lo que se llama la aceleración de la historia, es decir, en el aumento de la velocidad y la exacerbación de los conflictos sistémicos que viven los pueblos indígenas. Los conflictos sistémicos que viven los pueblos indígenas en general se agrupan en 3 conjuntos: los factores sociales de riesgo, que incluyen acceso limitado a servicios sociales básicos, inseguridad alimentaria nutricional, prevalencia de enfermedades contagiosas y crónicas, además de viviendas y hábitat sin agua potable y saneamiento muy básico. Los factores económicos de riesgo: pobreza, escasas fuentes de ingresos, empleo digno, además de un acceso muy limitado a la tierra y otros medios productivos en sus territorios, que están constantemente en amenaza debido a las actividades extractivas que están rondando muchos de sus territorios. Posteriormente, también tenemos las instituciones públicas con sus limitados recursos, lo que les impide de manera efectiva poder dar y brindar ayuda. Frente a este panorama, que es un panorama prácticamente apocalíptico y donde no tenemos datos sobre qué es lo que específicamente está pasando dentro de los pueblos indígenas, nos vienen algunas sorpresas. Por ejemplo, esta noticia que salió desde Bolivia, en Cochabamba, en agosto, nos dice que las 22 comunidades del Consejo Indígena Yuracaré del río Chapare, que hasta hace poco tenían contagios masivos del coronavirus, se habían recuperado favorablemente gracias a los sabios y a la medicina tradicional del lugar. Así que estamos hablando de poblaciones que están superando de manera interna, dentro de sus propios conocimientos, dentro de sus propios saberes, la pandemia que nosotros estamos viviendo de manera galopante. Pero ¿qué estrategias de resistencia están llevando a cabo estos pueblos indígenas? En general, se han podido agrupar en 3
en tres grandes asociaciones. Primero, la producción y divulgación de información sobre el impacto del COVID-19, que tiene que ver con el hecho de cuáles son sus propias estrategias de comunicación para poderse informar internamente sobre cómo, bueno, qué es el COVID, cómo se trata, ¿no? Después, las medidas de contención y mitigación de impacto de la pandemia en las comunidades y territorios indígenas. Todas estas medidas están generalmente situadas con relación a sus saberes locales con respecto a las medicinas que ellos manejan y cómo estas medicinas pueden ser importantes barreras de contención para poder paliar la divulgación del virus, ¿no? Y posteriormente la autonomía y la independencia y autodeterminación política y territorial que les ha permitido tomar acciones inclusive mucho antes que los estados creen políticas mucho más grandes para enfrentarse con la pandemia. A continuación les voy a presentar unos ejemplos sobre cómo estas estrategias se están dando. Comenzamos con Ecuador. El Consejo Político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el CONAIDE, mantiene medidas de control sanitario y aislamiento social, es decir, una cuarentena propia que se ha implementado dentro de la población indígena, que tiene como fin fortalecer los planes de contingencia y los protocolos frente a la expansión acelerada del COVID-19 en los territorios indígenas. La CONAIDE, en organización con los agricultores y campesinos y los productores locales, han comenzado una serie de donaciones y raciones alimenticias ante la pandemia, acorde al plan de recolección de alimentos no perecibles. ¿Qué les permite esto? Les permite autosustentarse durante este periodo de cuarentena. Uno de los problemas más grandes que se ha tenido, especialmente en mi país, ha sido la sustentación, la autosustentación, debido a que se han cortado los lazos rurales con las ciudades. Ha habido problemas de desabastecimiento. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas ha previsto esto, ha hecho una cuarentena al mismo tiempo que ha iniciado un plan de recolección de alimentos no perecedibles, haciendo de esta cuarentena, entre comillas, más humana. También en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, el pueblo Waorani, en profunda conexión con su entorno rural, ha hecho un uso sistemático de la flora y fauna del bosque como parte de sus conocimientos ancestrales ante la pandemia. Ajo de monte, cáscara de sangre de drago y hojas de menta se han distribuido de manera general entre todos los miembros de la comunidad, y cada uno de estas plantas son importantes paliativos para los síntomas. Son desinfectantes y desinflamantes bronquiopulmonares que ayudan a que los síntomas sean leves y puedan pasarse, haciendo una gestión colectiva de la enfermedad. En Perú, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, el ORPIO, ha elaborado una propuesta de protocolo de seguridad para el ingreso del personal. Específicamente, cortando un poco el ingreso del personal del Estado a las comunidades indígenas, pensando que son las personas de afuera, fuera de la organización regional, las que podrían traer la enfermedad. Así que ellos han puesto su protocolo de quiénes entran, cómo entran y dónde entran, ¿no? Resaltando así un acercamiento que solo se da en casos excepcionales. En este caso, dando prioridad a los que vienen con atención de salud, además de permitir el abastecimiento de los víveres, el mantenimiento de equipos y de telecomunicaciones. Esta comunidad se ha organizado con grupos de WhatsApp propio que les ayudan a hacer llegar la información, a comunicarse con las autoridades y a hablar con la prensa sobre lo que requieren. Al mismo tiempo, ya en el área más alta, la Puna, los agricultores del distrito de Ulcumayo, en la provincia de Junín, trasladaron casi 1,5 millones de kilos de papa recién cosechada hacia el caserío de San Juan de Ormumachay, donde realizaron el trueque o intercambio con abarrotes por otros productos de alta necesidad. Estos lazos de reciprocidad e intercambio y trueque permiten que las pequeñas comunidades del altiplano puedan ser autosuficientes. Al intercambiar los productos, mantienen y refuerzan sus lazos económicos, fortaleciéndose constantemente frente al sistema individualista que nosotros manejamos dentro de las ciudades, ¿no? Entonces los hace mucho más resistentes y mucho más solidarios, ¿no? De igual manera, en Huancabamba, Piura, los comunarios comercian con alcanfor, palo santo y miel
que son elaborados en aceites esenciales y en otros productos naturales que no solo están solventando la subsistencia de su región, sino que están haciendo una fuerte barrera contra la emergencia sanitaria, ya que están cuidando a la gente y al mismo tiempo pensando en la restauración del ecosistema. En Chile ha pasado tenemos algunos ejemplos que son también bastante rescatables. Por ejemplo, los pescadores artesanales de la caleta de Tirúa y Quirico del pueblo de Mapuche en Arauco donan pescado como un gesto solidario que demuestra la capacidad de autoabastecimiento que tienen en la pandemia, ¿no? Las comunidades del pueblo mapuche de Freire donan más de 10.000 kilos de alimentos entre frutas y verduras para que sean entregados en ollas comunes que funcionan en Temuco. Con ambas acciones están demostrando la capacidad de autosubsistencia y de poder sustentar a las ciudades o a las comunidades cercanas con su desarrollo. Los recursos, la producción, distribución de los recursos alimenticios es clave durante la pandemia y los pueblos indígenas todavía cuentan con los lazos sociales, políticos y económicos que reactivan su solidaridad y pueden permitirse mantenerse de manera estable en estos procesos. También en Chile, las comunidades indígenas unidas de Wallmapu realizan la difusión de medicina tradicional a través de redes sociales, con dibujos y fotografías para el empleo de plantas locales para hacer el tratamiento de los síntomas del COVID, empleando el canelo, el péumo, el colquen, el maqui y el laurel. Así que no solo están extrayendo las plantas, sino se han hecho un protocolo difundido en redes sociales para saber cómo se utiliza, cuáles se hierven, cuáles se consumen en mates, cuáles se consumen molidas. Entonces hay un referente, un conocimiento comunitario que se ha distribuido de manera gratuita, rápida y que está al alcance, ¿no? En Bolivia, las comunidades indígenas y campesinas del Chapare han iniciado el programa, por ejemplo, el Trópico Solidario, que es de apoyo alimentario a los lugares más necesitados, y han distribuido de manera gratuita a las periferias urbanas y a las comunidades indígenas un poco más alejadas toneladas de frutas durante la pandemia, haciendo énfasis en todos los cítricos. De esa manera están aportando a fortalecer el sistema inmunológico de sus vecinos, ¿no? Y haciendo, de esa manera también mostrando una capacidad de autosubsistencia. Por otro lado, ya el tradicional pueblo callaguaya, cuyos saberes ancestrales están centrados precisamente en la medicina, a través de sus médicos tradicionales y de manera paralela con el Viceministerio de Medicina Tradicional y Ancestral, que es parte del Ministerio de Salud en Bolivia, han promovido un uso de plantas medicinales que fortalecen el sistema inmunológico. Así han creado material de difusión acerca de cómo se vaporizan, se hacen saumerios y también cómo se utilizan cada una de estas plantas ceremoniales en cada uno de los síntomas, desde el eucalipto, la manzanilla y otras plantas que se tienen a la mano, la huirahuira, el huilcaparo. Entonces, todas estas han ayudado a crear una botica dentro de las comunidades y sobre todo tener a mano, ¿no?, medicinas que están haciendo la diferencia entre poder pasar esta pandemia en la casa o terminar entubado en un hospital, ¿no? Estos ejemplos eh, rápidos, además bastante puntuales de qué es lo que están haciendo los pueblos indígenas, nos llevan a otro punto, ¿no? El hecho de cómo se concibe la ontología de la pandemia, es decir, cómo se piensa la pandemia dentro de los pueblos indígenas. Nosotros, como parte de este bloque occidental, ¿no?, pensamos la pandemia en términos distintos de cómo lo piensan los pueblos indígenas, y eso es una gran diferencia al momento de tratar la pandemia, ¿no? Esa ha marcado la diferencia porque en el lado occidental, en este lado que se cree moderno y además que se cree progresivo, precisamente es donde la pandemia se ha visto de manera apocalíptica, se ha tratado con miedo, ¿no?
versus en cómo se ha tratado en los otros lugares. Así que les voy a dar dos ejemplos que tienen que ver con estas ontologías de la pandemia. ¿Cómo se piensa la enfermedad? Por ejemplo, en Chile, los mapuche, yo sé que está mal pronunciado, el Ta-Ixmemantún, que es el Centro de Formación y Desarrollo de la Salud del Pueblo Mapuche, habla precisamente de lo que es el proceso de crisis civilizatoria. Es decir, ellos entienden que el capitalismo y sus aliados están en un proceso de crisis y por lo tanto esta crisis está repercutiendo en ellos como un pueblo indígena. Pero no es novedoso. Ellos estaban esperando esta crisis en una visión que es cíclica, temporal, cada cierto tiempo, cada ciclo, cada fase. Los mapuches se enfrentan a procesos muy fuertes. Entonces ellos están preparados. Por ejemplo, los cultivos excesivos que hacen de maíz que les permiten no grandes sistemas de almacenamiento, sino sistemas constantes de almacenamiento que permiten autosubsistencia, redes solidarias constantemente reforzadas, hacen que ellos puedan enfrentar la crisis simplemente como un proceso más. Ellos están seguros de que este momento es parte del ciclo de la vida. Entonces, al perder el miedo y al dejar de tener esta visión apocalíptica, tienen una forma mucho más segura de enfrentarse. De manera, cruzando la cordillera en Bolivia, por ejemplo, tenemos la enfermedad pensada, concebida como un visitante. Y este es el trabajo de Pachaguaya y Terrazas que se presentó este año y que me gustaría mucho hacer énfasis en esta autoría porque es un trabajo bastante bueno. Ellos han recopilado la idea de que la enfermedad es vista y tratada como un visitante al que hay que atender bien para que se vaya sin causar daño. Rescato de este trabajo una pequeña frase. Dice, en Peñas, que es una comunidad del altiplano boliviano, se lo ha nombrado como Cápac Niño Coronavirus. Cápac significa que tiene el poder del rey de España. Dice que en el pasado el rey de España tenía poder y nuestros ancestros saben que muchas de nuestras epidemias han traído los españoles. Eso lo ha mandado el rey de España, saben decir. Entonces, tiene que irse por donde ha venido. Ahora le dicen niño, porque antes igual sabe llegar el fenómeno del niño y causa desgracias en la comunidad. Y dice que siempre sabe venir estas enfermedades. Ahora nosotros decimos que el Cápac niño COVID se tiene que ir nomás. Tú no le puedes enfrentar como en la guerra. Tienes que hacer prevalecer tu sabiduría. Se tiene que despachar mirando al lago Popó. Más allá, al oeste está el Océano Pacífico. Por ese lado hay que despacharlo, porque de ahí ha venido. En esta breve frase lo que se puede ver es esta concepción de que este visitante es un visitante que es temporal y que lo que menos tenemos que hacer es luchar y tener un sentimiento de miedo, ¿no? De que estamos en una guerra, sino de mirar hacia nuestros ancestros, de mirar hacia nuestros conocimientos locales, porque precisamente esos son los que van a permitir que este Cápac niño coronavirus pase sin hacer daño. Así que son dos formas bastante distintas de pensar la pandemia. Finalmente, antes de terminar, me gustaría dejar esta frase para el pensamiento. Más de la vulnerabilidad, los pueblos indígenas han demostrado resiliencia en varios ciclos de pandemia y esta no será la primera ni la última vez. Es necesario reflexionar acerca de las necesidades de ampliar las miradas de la actual crisis económica y sanitaria y colocar el foco en los pueblos indígenas, ver más allá de las políticas de Estado que están resultando en algunos casos menos efectivas que la activación de las redes solidarias. Es posible pensar más allá de una lógica occidental que esté centrada en la biomedicina para pensar en una respuesta holística que esté centrada más en la comunidad y menos en el individuo. Muchísimas gracias por su atención.